nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, juntos y con alegría. Son las dos palabras que destacan en este canto que hemos entonado para comenzar nuestra Santa Misa. La alegría de compartir, de vivir en la misma fe y en el amor que nos viene de Dios. Ese amor que Dios ha derramado por nosotros en la cruz, el amor de Dios, ese amor que no tiene límites, ese amor que siempre está dispuesto a perdonarnos y a levantarnos si hemos caído, y sobre todo está dispuesto a santificarnos cada vez más. Por eso, como siempre, para comenzar la Santa Misa y celebrarla santamente, nos ponemos juntos en presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados, nuestra miseria, nuestra pobreza, pero al mismo tiempo acogiéndonos ese amor misericordioso que nos regenera. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tierra
Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles, y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo había predicado con valentía en Damasco, en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén, predicando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas, pero éstos intentaban matarle. Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le hicieron marchar a Tarso. Las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines de la tierra. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá.
hablarán del Señor a la generación futura. Contará su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia. Pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. La diestra del Señor hecho prodigio, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. Domina Cristo todo el universo, nuestro Señor reina en su trono. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí, como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos.
Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, este domingo y los siguientes escucharemos una parte del Evangelio de Juan, que son palabras que en la estructura de este Evangelio Jesús dice a sus apóstoles, a los discípulos, ya antes de celebrar la última cena, ya en el contexto de la última cena, antes de entrar en su pasión, muerte y resurrección. Y a través de estas palabras, que repito, son prácticamente las últimas que va poniendo Juan en labios del Maestro, Jesús termina como de revelarnos lo que es el cristianismo, lo que es esa iglesia que Él mismo ha venido a fundar y cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es el diseño que Dios tiene para nosotros. Y como hemos escuchado, estamos en el capítulo 15, por si alguno luego lo quiere ver en su casa con más calma, hacer la lección divina, que es muy bonito. Estamos comenzando el capítulo 15 y Jesús lo comienza con esta frase: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Por supuesto, a nosotros nos puede parecer una frase bonita, ¿no es cierto? Pero si no conocemos bien las Sagradas Escrituras, pues bien, es una figura, una alegoría que usa Jesús, que casi se le ha ocurrido en el instante. Pero ciertamente para los apóstoles, para los discípulos, que eran judíos, que formaban parte del pueblo de Israel, no se queda solamente en esta frase. En primer lugar, como decíamos también la semana pasada, ¿se acuerdan? La semana pasada Jesús se presentó como el buen pastor, el pastor Kalos, el pastor bello, bueno y bello, decíamos la semana pasada. Y explicábamos que para sus oyentes, pues entendían bastante bien, porque el pueblo de Israel era un pueblo pastoril. Había muchos pastores en el pueblo de Israel. La gente convivía con los pastores y entendía muy bien cómo el pastor cuida sus ovejas, etcétera, etcétera, la diferencia entre un pastor y un asalariado. Lo mismo podemos decir ahora. El pueblo de Israel tenía en la época de Jesús, y hasta hoy día, muchos viñedos. Es una zona vinícola, entonces vitivinícola. Y entonces los oyentes de Jesús, lo primero, saben muy bien lo que es una viña, saben muy bien lo que es una vid, lo que es un sarmiento. Nosotros que somos de ciudad, pues tal vez hay alguno que nunca ha visto una vid y que no sepa lo que es la vid, lo que es un sarmiento, etc. El pueblo de Israel lo entendía muy bien. Pero no solamente eso, sino que, conociendo las Sagradas Escrituras, el pueblo de Israel también sabía que en varias oportunidades Dios se había referido a ese pueblo como su viña, Y de hecho encontraremos referencias a esto en los Salmos,
en los profetas, especialmente Isaías, y ese canto tan bonito, voy a cantar una canción, dice el profeta, a mi amigo. Mi amigo tenía una viña, y él se dedicó, dice el profeta, y él se dedicó a esta viña, con cuánto cariño la plantó, con cuánto cariño la cuidó, con cuánto cariño la abonó. Y cuando llegó el momento de que esta viña dé frutos de la uva, ¿no?, en lugar de dar uva, dio agraces, es decir, una fruta corrompida, ácida, agraces. Y dice el profeta, la casa de Israel es la viña del Señor. Y de suyo el salmista dirá, refiriéndose al mismo pueblo y a la obra que Dios ha hecho en su pueblo. Dice así, sacaste una vid de Egipto y la trasplantaste, y echó sus raíces en este nuevo terreno, en la tierra prometida, hasta llegar al confín, hasta el mar, etcétera, etcétera. Pero de pronto esta viña ha sido saqueada, la han destruido totalmente. Es decir, entonces, como les explicaba, para el pueblo de Israel el tema de la viña era un tema conocido, pero siempre se había identificado a Israel con esa viña. O sea, la viña es el pueblo de Israel, la casa de Israel. Y quien ha hecho esa viña, digamos así, el viñador es Dios, como dos cosas, digamos así, distintas. Y aquí la novedad del Evangelio de hoy, que no tiene que ver solo con el pueblo de Israel, sino con nosotros. Esta palabra es una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Es Jesús que nos revela cuál es el diseño de Dios para nosotros, cuál es el diseño de Dios para ti. Por eso es tan importante acoger la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene una fuerza. Dice San Pablo, lo dice San Pedro, está en las Escrituras. En toda la tradición de la Iglesia, la palabra de Dios tiene una fuerza. Y esa fuerza actúa en nosotros si nosotros la acogemos. ¿Y qué hace? ¿En qué consiste esta fuerza de la palabra de Dios? En realizar aquello que anuncia. Lo que Dios anuncia a través de su palabra, ese anuncio tiene la fuerza para realizarse ¿en quién? En aquel que acoge la palabra, que la acoge con lo profundo de su ser, no con la cabecita solamente, sino con lo profundo de su ser. Por eso es tan importante que nos dediquemos los domingos por lo menos a escuchar la predicación con el oído abierto, sin prisas, a coger esta palabra. Jesús nos revela entonces, se está revelando la novedad del cristianismo. Ya la viña no es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido una figura de lo que había de venir, dice San Pablo. Y hoy día, ¿qué nos dice Jesús? Fíjense ustedes, Jesús dice esto: yo soy la vid verdadera. No dice yo soy la viña, no, yo soy la vid verdadera. ¿Y qué es la vid? Los que conocen un viñedo saben muy bien que la vid es ese tronquito que absorbe, digamos así, toda la energía, etcétera, de la tierra, la procesa y la manda a los sarmientos. Los sarmientos no tienen vida propia. La vida de los sarmientos depende de una cosa, de que estén unidos a la vid. Alguna vez pasa que el sarmiento se desgaja y se cae, o se seca por alguna razón, alguna obstrucción interna. Hay que arrancarlo. En cambio, cuando el sarmiento está unido a la vid, el sarmiento recibe la vida de la vid
a través de la savia para entendernos. Y esto es lo que dice Jesús. En primer lugar, que hay una viña, ciertamente hay una viña, pero ahora resulta que esa viña ya no es solo la casa de Israel. Esa viña es la iglesia. Esa viña somos nosotros. Fíjense, somos nosotros. Y en esta viña que somos nosotros, la vida de cada uno de los sarmientos, que somos nosotros, depende de una cosa. Depende de estar unidos a la vid, de estar unidos a Jesús. Yo soy la vid verdadera. Y la vida depende de esta unión, depende nuestra vida, pero depende también el fruto. El fruto. Dos aspectos fundamentales en la iglesia y en la vida del cristiano. Nuestra propia vida y el fruto que podamos dar. Porque Dios no ha fundado la iglesia, como tantas veces nos lo recuerda el Papa Francisco, no nos ha llamado a ser cristianos en función de nosotros mismos, para alimentarnos con la palabra, alimentarnos con los sacramentos, justificarnos un poquito con ciertas obritas, y ya está. Y yo con Dios y yo y mi salvación. No, Dios no ha creado la iglesia para eso. Dios ha creado esta iglesia, esta viña, ¿para qué? Para que dé fruto, para que dé fruto, para que dé fruto. Y dando fruto, entonces esta viña sea un instrumento del amor de Dios en función de toda la humanidad. Porque Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, se encuentren con Dios, con Él, y así puedan convertirse y puedan salvarse. Entonces, ya vamos entendiendo poquito a poquito. Este evangelio habla de nosotros. La viña eres tú. Pero fíjense ustedes, en esta viña, nosotros somos la viña, pero no somos solamente nosotros, como era el pueblo de Israel, la viña aquí y Dios acá, el viñador. No, sino que ahora ya esta viña no está compuesta solo por hombres, varones y mujeres. No, sino que parte de esta viña es el mismo Dios, que en Cristo ha querido plantarse en medio de la viña y se ha querido plantar. ¿Cómo se ha plantado? Asumiendo nuestra naturaleza humana. Perdón, Jesús se ha hecho uno con nosotros. Se ha hecho uno como nosotros. De modo tal que ya Jesús y la viña, Dios y la viña, no son dos, somos uno, dirá San Pablo, una sola carne. Jesús y la iglesia. Jesús es Dios, Dios y la iglesia, una sola carne. La vid pertenece a la viña y la viña pertenece a la vid. Hay una mutua pertenencia y en esto viene también a nuestra mente lo que veíamos la semana pasada sobre el buen pastor. Y explicábamos esto la semana pasada, que el buen pastor, a diferencia del asalariado, veíamos esto, aquel a quien se le paga, al que se le paga para custodiar ovejas, las ovejas no le importa el salario. En cambio el pastor no. ¿Por qué? Porque el pastor, esto lo explicamos la semana pasada, entre el pastor y la oveja hay una relación, digamos así, personalísima. Porque las ovejas le pertenecen al pastor, pero el pastor también le pertenece a las ovejas. Decíamos esto la semana pasada, hasta el punto de dar su vida para salvar a una oveja cuando el lobo se la quiere comer. Pues es lo mismo, con otra figura que Jesús nos quiere revelar hoy día y que yo humildemente suplico al Señor que nos conceda creer en esto. Porque en esto se nos va la vida. En esto se nos va la vida. Humildemente, queridos hermanos y hermanas, decía el Papa Benedicto XVI que todavía en nuestra Iglesia Católica hay en ciertos sectores lo que él llamó un analfabetismo religioso. Es decir,
hay mucha gente que sí, que se siente católica, etcétera, pero que en el fondo no conoce el ABC, digamos así. En el fondo, pues no, desconocen tantas cosas de la fe cristiana y en consecuencia no pueden disfrutar de este diseño que Dios tiene sobre nosotros. Y por eso les decía, yo suplico al Señor que su Espíritu Santo descienda en nuestros corazones y que nos testifique la verdad de esta palabra. Porque en esta palabra el Señor está diciendo algo muy importante, que tú y Él no son dos, que en el diseño de Dios el Señor quiere hacerse uno contigo. Y si tú te crees esto, entonces puedes abrir lo profundo de tu ser para que efectivamente el Señor, ese diseño de Dios, se realice en ti. ¿Y qué significa que ese diseño de Dios se realice en ti? Que Dios se hace uno contigo y te hace partícipe en consecuencia de su naturaleza divina, de su vida divina, de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. De hecho, este evangelio y lo que vamos a ver en las próximas semanas nos están hablando de lo que significa el misterio pascual de Jesucristo. Jesús está anunciando a través de una predicación, de unas catequesis, de un discurso, está anunciando el sentido de lo que luego le va a pasar. Por eso lo pone Juan justo antes de la última cena. Entonces, ¿dónde está el quid del asunto? ¿Dónde está el quid, la esencia? La esencia la dice el mismo Jesús. Permanecer. Permanezcan en mí, dice Jesús. Porque así como el sarmiento desgajado de la vid no puede dar fruto, se marchita y se muere, lo mismo nosotros, queridos hermanos y hermanas. Si no estamos unidos a Jesucristo, como el sarmiento a la vid, entonces no recibimos la savia. ¿Qué es la savia? La sangre de Cristo, que ha sido derramada por nosotros. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, el vino, la savia de la vid, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Para que, estando perdonados nuestros pecados, nosotros podamos vivir, dice San Pablo, ya no para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó. Esto es la belleza de la vida cristiana. El poder vivir unidos a Cristo, permanecer en Cristo. Si ustedes toman el Evangelio, verán que en estos pocos capítulos, esta palabra permanecer, Jesús, este verbo lo repite, yo no sé, 10, 12 veces por lo menos, la importancia de permanecer. Permanecer unidos a Él, permanecer en mí como yo en ustedes, porque así como el sarmiento no puede vivir por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Si el hombre se aleja de Dios, si el hombre rompe la comunión con Dios, eso es el pecado, romper la comunión con Dios, entonces el hombre queda condenado a secarse como un sarmiento. Y no sé si alguno de ustedes tiene esa experiencia. Yo humildemente les digo que la tengo porque yo en mi vida de joven, antes de entrar al seminario, antes de ser sacerdote, formo parte de una familia católica, pero en momentos de rebeldía, de la adolescencia, la primera juventud, que todo me iba bien, etcétera, 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 prescindí de Dios. Dios nunca prescindió de mí, tengo que decirlo, pero yo prescindí de Dios. Y yo sé muy bien lo que es esto, o sea, lo tengo muy iluminado. Yo no sé si ustedes tienen esto iluminado, que cada vez que nos desprendemos de Dios, que cada vez, y aquí lo dice Jesús, ¿cómo sabemos si permanecemos en Él? Y lo he dicho también la segunda lectura del Evangelio de Juan, si cumplimos sus mandamientos. Y si alguno tiene esta experiencia iluminada, podrá dar testimonio de que cada vez que nos desgajamos de Jesús, cada vez que no cumplimos sus mandamientos, entonces nuestra vida se comienza a secar, se nos va la alegría,
ya tantas veces no nos provoca no sé qué, no nos provoca servir y empezamos a vivir para nosotros mismos. Una cosa horrible, un sarmiento desganjado, solo. Pero al final no se puede vivir para sí mismo sin tener una fecha límite. El sarmiento al principio, como todavía le queda un poquito de la vid, de la savia que ha recibido la vid al principio, todavía está un poquito, digamos, colorido, pero poco a poco esa savia que ha recibido se va gastando y se empieza a secar, como se seca la vida del hombre cuando vive sin Dios. ¡Qué feo! Una vida seca, una vida sin fruto, una vida egoísta, una vida autorreferencial. Es la negación de nuestro ser. Nosotros no hemos sido creados para eso. Ahí está la infelicidad, para no hablar luego de también lo que ha dicho Jesús, que es sarmiento así, ya no sirve para nada sino para el fuego. Pero no vamos a hablar de eso hoy día. Basta con hablar de este mundo. Basta por ahora, por hoy, con hablar de este mundo. Que ya en este mundo nuestra vida se comienza a secar. Ya en este mundo hay algo ahí, falta el vino de la alegría, del gozo, de la fiesta. Ya empezamos a caer en una vida chata. Por eso el Señor lo repite una y otra vez. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. El que permanece en mí y yo en él. En cambio, si alguno no permanece, en 3 líneas, en 3 párrafos, varias veces usa Jesús este verbo, porque es lo esencial de la vida cristiana. Es, repito, el diseño que Dios tiene para ti. Dios quiere que tú y Él, que yo y Él seamos una sola carne, que podamos recibir esa vida suya, esa vida divina, aquí en este mundo, que por nuestras venas pueda circular el vino de la alegría, el vino de la fiesta. Y luego, segunda parte, dice así, entonces, si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, etcétera, etcétera. Pero, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, esa es la manera de permanecer, acogiendo la palabra, entonces pidan lo que quieran y mi Padre se lo dará. Pidan lo que quieran y mi Padre se lo dará. Pidan lo que quieran. Cuando uno está en comunión con Dios, todo lo que pide le es concedido, porque sabe pedir, porque no pierde el tiempo pidiendo chucherías, sabe pedir. Algunas veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha porque no nos da lo que le pedimos. Y San Pablo dice, ¿por qué? Porque tantas veces no sabemos pedir. Pues bien, el Señor hoy día nos invita a confiar en Él, a confiar en Él. Tenemos plena confianza ante Dios, ha dicho Juan en la segunda lectura, y cuanto pedimos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Hacemos lo que a Él le agrada. Y este es su mandamiento. 2 cosas. Que creamos en su amor, que creamos en este amor manifestado en Jesucristo, que descansemos en este amor. Dice así, en este amor podemos tranquilizar nuestra conciencia al encontrarnos con nuestros pecados. Podemos fiarnos de este amor misericordioso de Dios, que como dice Santa Teresa de Jesús, más nos cansamos nosotros, más rápido nos cansamos nosotros, dice Santa Teresa, hablando de ella, dice, más rápido me he cansado yo de ofender a Dios que Él de perdonarme. Fíjense qué tan bonito. Dios nunca se cansa de perdonar. Tranquilizar nuestra conciencia cuando nos encontramos que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos sido egoístas o lo que fuera. Tranquilizar nuestra conciencia sabiendo que el Señor no se cansa de perdonarnos. Creer en este amor. Para permanecer hay que creer en este amor de Dios,
que quiere siempre lo mejor para nosotros. Y segundo, dice así, entonces, que creamos en su nombre y que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Esta es la manera de permanecer, acogiéndonos a su amor misericordioso, dejando que esa sangre derramada, esa savia de vida divina entre en nosotros, nos regenere, nos haga partícipes de esa vida divina que es amor, y así podemos también nosotros amar a los demás. Ahí un matrimonio es invencible. Ese matrimonio nunca se rompe cuando está el amor de Dios en medio de los esposos. Ahí está la comunión entre los padres y los hijos y con los abuelitos. Ahí está la comunión en el barrio y en el trabajo. Cuando estamos todos unidos a la vid, todos somos uno en la vid. Y esto es la fuente de nuestra alegría. El poder donarnos, el poder amar al otro gratuitamente, porque ese amor es Dios. Ese amor es Dios. Experimentar a Dios en nuestras relaciones cotidianas. Por eso esto es posible hacerlo, ha dicho San Juan, por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es esa savia que a través de Jesús nos viene de Dios y, repito, hace de nosotros criaturas nuevas, verdaderos discípulos. Nosotros pertenecemos a Jesús y Jesús pertenece a nosotros. Jesús y nosotros, una sola carne. El Señor nos conceda creer para que esto se pueda realizar en nuestra vida. Y termino ya. Si alguno no lo cree, puede darse el caso. Si alguno no lo cree, no se angustie. Si a alguno esto le parece cuentitos bonitos, doctrinita, no se angustie. Humildemente, te lo ruego, pídale al Señor el don de la fe. Pídale, Señor, no entiendo nada. Esto me parece tan raro. Yo nada más vengo para cumplir con la misa, ya quiero que se termine para irme. Yo soy de otra cosa, soy de cumplir nada más, un poquito, lo mínimo, para no... Sí, ayúdame, Señor, a tener fe, a descansar en tu palabra. Ayúdame, ten compasión de mí, que no entiendo nada. Dame el don de la fe. Pidámosle al Señor, pidámosle, no me excluyo, cada día el don de la fe. Porque sin la fe el Señor no puede obrar en nosotros. Y Dios le da la fe a aquel que con humildad se lo pide. El Señor nos conceda vivir en la alegría de saber que somos nosotros la viña, no solamente la viña del Señor, sino la viña con el Señor. El Señor en nosotros y nosotros en Él. Amén. Y ahora juntos, como pueblo de Dios en camino hacia la plenitud del reino de los cielos, renovamos nuestra profesión de fe en Dios unitrino, en Dios amor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne
y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, unidos a la vid y confiados en Él, le presentamos nuestras oraciones a Dios Padre. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que unidos a Jesucristo fructifiquen en santidad y buenas obras. Roguemos al Señor. Por los candidatos a la presidencia de la República, para que Dios les conceda pensar lo mejor para el servicio a la sociedad, con espíritu de unidad y de fraternidad, y así sepan tomar decisiones en favor del bien común. Roguemos al Señor. Por los enfermos y sus familiares, para que el Espíritu Santo les dé consuelo y esperanza para no desfallecer. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que Dios nos conceda permanecer unidos a Jesucristo, la vid verdadera, y así dar frutos de vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y ahora en un momento todos tenemos seguramente amigos, familiares que están pasando por algún momento difícil. Por lo general, las personas nos piden, cuando nos ven más cercanos a Dios, digamos a la iglesia, a Dios, nos piden: rece por mí, hermanita, amiga, suegra, cuñada, cuñadito, amigo de trabajo, reza por mí. Vamos a dejar un momento en silencio para nuestro corazón. Vamos a poner ante Dios todos esos pedidos que nos han hecho de oración. Ustedes, a mí, vamos a pedirle al Señor por esas personas que se confían a nuestras oraciones, también por las personas que nosotros queremos confiar a Dios, y por tanta gente que sufre, por tanta gente que está sufriendo, especialmente con esta pandemia. Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, que en Cristo resucitado has querido hacernos hijos tuyos, envía sobre nosotros el Espíritu Santo y concédenos fructificar en buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio. Concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Resucitado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, le bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Damos tu muerte en el Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con el corazón agradecido a Dios, que se ha querido unir a nosotros, como la vid está unida a los sarmientos, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y ahora, manteniendo el distanciamiento social, intercambiamos un gesto dándonos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ahora vamos a pasar a recibir la comunión. Como todas las semanas, les ruego que lo hagamos con calma, uno por uno. Pueden ir tomando asiento, uno por uno, manteniendo la distancia con el hermano o la hermana que está delante de nosotros. Va a haber 3 ministros, como siempre, en el pasillo central. Yo no voy a dar la comunión porque estoy sin mascarilla, como han visto. Pero no se preocupen, los copones que han estado ahí a suficiente distancia, pero al mismo tiempo han estado totalmente sellados con plástico, así que cualquier eventualidad, digamos, en que yo esté contagiado, pues no hay posibilidad de que entre, de que haya entrado las hostias que ustedes van a recibir, el cuerpo de Cristo. Nos acercamos con la mascarilla puesta, como siempre les digo, por favor. Y solamente cuando estamos ya delante del ministro nos quitamos la mascarilla, ponemos nuestras manitos en forma de cruz para recibir al Señor y delante del ministro consumimos el cuerpo de Cristo, nos colocamos la mascarilla y volvemos dentro de lo posible por los pasillos laterales para no cruzarnos. Si algún hermano necesita recibir la comunión en la boca, no se preocupe. El ministro se la dará, tendrá un asistente a su lado y por vía de prevención le rociará también a él con alcohol para evitar, digamos así, cualquier contacto, cualquier posibilidad de contagio. Mientras tanto, vamos cantando también despacito, sobre todo elevando nuestro corazón al Señor, acogiendo al Señor, a ese amor que la vid nos quiere transmitir, ese don del amor de Dios. Llevará la comunión a los que faltan, a todos, y esto. No, hijo, no lo puedes llevar ahí. ¿Ah? No.
Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios, que por la resurrección de su unigénito les ha redimido y adoptado como hijos, les llene de alegría con sus bendiciones. Y ya que por la redención de Cristo han recibido el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la herencia eterna. Y pues confesando la fe, han resucitado con Cristo en el bautismo, por sus buenas obras merezcan ser admitidos en la patria del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y antes de despedirnos, brevemente, 2 avisos. Como saben, el Gobierno Central ha decretado que el próximo domingo, Día de la Madre, inmovilidad total a nivel nacional, ¿no? En consecuencia, no podremos salir de casa para venir a celebrar la misa en la catedral o en nuestras parroquias, no se puede salir para eso. Paciencia, ¿eh? Entonces, las misas serán, las transmitiremos a través del Facebook de las distintas parroquias, en el caso nuestro, a las 11 de la mañana, a través del Facebook del Arzobispado de Arequipa. Como siempre, a las 11 ya comenzamos a ingresar, nos vamos preparando, normalmente comenzamos 11:15. Primera cosita. Segunda cosa, con la fiesta de nuestra mamita de Chapi, que hemos celebrado ayer de un modo peculiar por esta pandemia. Hemos intentado, por lo menos, que la Virgencita pase, surque los cielos de Arequipa en este helicóptero. No ha podido pasar por todas las casas, naturalmente es imposible, por todos los barrios no es posible, porque el helicóptero tiene un tanque de gasolina de un combustible limitado, pero hemos intentado que pase prácticamente por todos los distritos de la ciudad, derramando bendiciones a nuestra mamita. Espero que todos la hayan podido acoger en su corazón. Con la fiesta de la Virgen de Chapi, entonces, hemos comenzado el mes de mayo, mes que los católicos dedicamos de manera especial a contemplar, reflexionar sobre el misterio de amor que Dios ha realizado en la Virgen y a través de la Virgen también para nosotros. El Papa Francisco nos ha pedido, nos ha invitado a hacer él ha llamado así una maratón de oración a lo largo de todo este mes a nivel mundial, que la Iglesia en todo el mundo, este mes todos nos dediquemos a rezar el rosario cada día, que cada día recemos el Santo Rosario. Imagínense, mientras unos están durmiendo aquí, otros ya están rezando en Europa, que son 7 horas más, o en no sé dónde, que son 14 horas más, otros después. Es decir, una oración continua del rosario durante este mes de mayo, pidiéndole al Señor, por mediación de María, nuestra Madre, por intercesión de María, el cese de la pandemia, 1, nos dice el Papa. 2, el restablecimiento de las actividades educativas, sociales, laborales, etc. Y también pedir, por supuesto, por los hermanos enfermos y los que ya han partido. Esta es la intención que el Papa nos da para el mes de mayo. Y naturalmente aquí en el Perú tenemos que añadir una intención que es fundamental. El 6 de junio será elegido o elegida quien guiará los destinos del Perú desde la Presidencia de la República los próximos 5 años. La situación del Perú es sumamente delicada. No sé si todos tienen acceso a la información, pero la situación del Perú es muy delicada, muy delicada. Es una crisis, estamos sumidos en una crisis
muy profunda y multidimensional. La crisis sanitaria todos la conocemos, pero pensemos en la crisis educativa, la crisis económica, la crisis social, etc. La situación es muy delicada y por eso necesitamos pedirle al Señor con humildad que nos ilumine para que entre estos dos candidatos que hay elijamos a quien puede llevar de aquellos dos, porque ya no hay más, quien puede llevar mejor los destinos del Perú en pleno respeto a la democracia, a las instituciones y el derecho a la vida. Nosotros ya les he dicho muchas veces, no es lícito a nosotros los católicos votar por candidatos que ya en su plan de gobierno, en sus campañas, están diciendo que van a liberalizar el aborto, para que las mamás maten a los niños en su seno. No nos es lícito esto. Luego, el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, que es fundamental, porque en otros países no han sabido elegir, se han creído no sé qué tantas cosas, y al final, una vez llegan al gobierno, y empiezan a limitar la libertad religiosa, ya no nos dejan celebrar, ya no dejan que los obispos demos una palabra por el bien común de la nación, empiezan las persecuciones, etc. Entonces, en esto tengamos cuidado, cada uno de cara a Dios, mucho cuidado. No se vota solamente con la barriga, atentos con esto, no votamos solamente con la barriga. Nuestro voto tiene que ser un voto de conciencia y meditado de modo integral. Cada uno verá por quién, pero sí pidámosle todo. Les ruego, hermanos y hermanas, que le pidamos al Señor que nos ilumine al momento de votar y que ilumine a todos los peruanos, porque el Perú no está para experimentos, no está para juegos. El presente y el futuro de las próximas generaciones se juega en estos próximos 5 años. Es muy importante que estemos unidos y que hagamos lo mejor que podamos. Nada más. Si alguno no está habituado a rezar el rosario, ay, monseñor, un rosario entero, su madre, demasiado. Bueno, paciencia. Aunque sea una decenita cada día, por favor, ¿ya? Les ruego, les suplico, porque la Virgen escucha nuestras oraciones, Dios escucha. Entonces, si alguno puede el rosario, les ruego que lo haga. Un poquito de sacrificio, lo hacemos. Y el Señor lo ve y lo acoge. Si no se puede, pues aunque sea una decenita, monseñor, una decena, pucha, me daré el tiempo. Oye, son 5 minutos, pero si no, muy bien, les suplico, aunque sea un Ave María cada día, aunque sea una, a la Virgen, aunque sea una, por el cese de la pandemia, por los enfermitos y por el futuro de nuestro Perú. Esto se los ruego de todo corazón. Muchísimas gracias, yo sé que lo van a hacer. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Perdonen que no salga por el centro, pero tenemos que mantener el distanciamiento y estoy sin mascarilla. Pero que sepan que los quiero mucho, los llevo en el corazón y rezo todos los días por ustedes, nuestra iglesia en Arequipa y en todo el mundo.